Este video es para explicarles cómo vamos a armar el protoboard. Lo primero es decirles que hay dos tareas. Una es la fuente de voltaje, que es esto de 5, 12 y menos 12 volts, y la otra tarea es el generador de onda cuadrada utilizando el LM545 y este diagrama desde el protoboard. Acuérdense, hay dos tareas. Una es en la tablilla electrónica y el otro es en 555 con el generador de onda cuadrada, que ese es el diagrama que se muestra en la parte superior derecha, ¿sí? Ese es el diagrama en el cual nosotros nos vamos a basar en este video para que ustedes vayan viendo cómo se conecta o cómo se lee un diagrama y se pasa a protoboard. Y esa misma teoría que les explique se va a ocupar para conectar o soldar sus componentes en esta tablilla de cobre, que también ya deben de tener. Entonces este video se basa en eso, en explicarles cómo leer el diagrama, un diagrama electrónico, y plasmarlo en un circuito físico. Y para eso nos vamos a utilizar este simulador que se llama Tinkercad. Si quieren, ustedes pueden ahí entrar a la página y visualizar todo, como los componentes que hay, como para simular, ¿no? Pero les recuerdo que nuestro trabajo es las dos tareas que están pendientes son físicas. Entonces es necesario que ustedes vayan viendo cómo armarlo, y este video pues les va a servir. Entonces nos vamos a ir aquí a la parte de el diagrama electrónico, en el cual nos vamos a basar para poder construir nuestro circuito en el protoboard. Recuerden que este circuito que vamos a hacer es el de LM555, y les recuerdo cómo se conecta el protoboard. El protoboard se conecta la parte de en medio, la parte de los extremos de forma horizontal y la parte de en medio de forma vertical, y hay una separación en el medio, ¿no? Esos son los protoboards. También pueden encontrar la mitad de este protoboard, pero yo les recomiendo que compren este, que es el grande. Ahora vamos a ver, nos vamos a basar nosotros en el circuito electrónico del LM555, en el diagrama electrónico, y lo vamos a plasmar en el protoboard. Entonces, ¿cómo es el diagrama? Vamos a ocupar, es este que les muestro ahí. Vamos a ocupar un capacitor de 47 microfaradios, dos potenciómetros de 10 kilo ohms y una resistencia de 220 ohms y un LED para visualizar que esté funcionando. Entonces aquí les muestro cada uno de los componentes: el capacitor cerámico, el electrolítico, ese está conectado ahí, el diodo LED, el circuito integrado y la batería de 9 volts. Y los dos potenciómetros. Entonces, lo primero, cuando ustedes vean su protoboard, es visualizar ciertas cosas que son necesarias. Normalmente los protoboards, en la parte del centro, es decir, si dividimos nuestro protoboard en dos secciones, podemos nosotros adquirir una placa de pruebas, o sea, un protoboard de la mitad de este tamaño, o la parte como el tamaño que les muestro, que es más grande. Yo les recomiendo que ocupen ese grande, porque ustedes pues más adelante van a seguir utilizándolo, ¿no? Entonces necesitan más espacio. Entonces, una vez aclarado este punto, hay que ver que aquí nos dice el protoboard, nos dice la parte positiva y la parte negativa de los dos extremos, y se conecta de forma horizontal. ¿Sí? A veces los protoboards en la parte del centro no hay conexión, entonces hay que verificar si hay conexión. Lo primero que hay que hacer es hacer esa prueba. Entonces lo que hacemos es sacamos un cable de un extremo, de la mitad de un extremo, y después sacamos otro cable para ver si hay conexión. El siguiente punto es conectar el positivo de un extremo con el positivo del otro, y lo utilizamos un alambre color rojo, y el negativo de un extremo con la tierra del otro, para que podamos acceder fácilmente a la tierra o al voltaje, y lo vamos a poner de color negro. Entonces, ya una vez hecho esto, hay que verificar lo que les decía, que haya conexión de la mitad de esta parte, de esta mitad, con la otra mitad
del lado derecho. Entonces si no hay conexión, nosotros tenemos que armar un conector como el que se muestra ahí, utilizando un alambre. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, o cómo podemos verificar. Sacamos un alambre de esta mitad, de esa mitad sacamos un alambre y utilizamos un ómetro, ¿sí? Sacamos un cable de cada extremo y vamos a conectar ahí en resistencia a nuestro multímetro. Y lo que tiene que pasar es que si hay conexión una mitad con la otra mitad, nuestra medición de resistencia tiene que ser, o sea, si no hay conexión, tiene que ser infinito, y si hay conexión, es cero, ¿sí? Y si ustedes ven que no hay conexión, pues hay que armar los cables como los que muestro ahí en este video. Este protoboard sí hay la conexión, entonces no lo voy a usar. Lo segundo que hay que hacer es empezar a pues ya ir poniendo los componentes en nuestro protoboard. El primer componente que se ponen siempre es el circuito integrado, que es el LM555. Vamos a ponerlo en la mitad de nuestro protoboard de esta forma, y ahí ya lo conectamos más o menos en esta altura. Y lo siguiente es ir armando nuestro circuito integrado. Recuerden que el protoboard en la parte del centro se conecta de forma vertical y empezamos a alimentarlo, nuestro circuito integrado, a conectar con la alimentación. Recuerden que la pata 1, o sea, toda esta hilera que estoy mostrando aquí, debe ir a tierra. La pata 1 va a tierra, me dice mi diagrama. Entonces yo puedo ocupar cualquiera de esos pines, de esos puntos que estoy seleccionando, y cualquiera de esos los tengo que unir a tierra. Y yo me puedo ir al extremo de arriba o al extremo de abajo, y el más cercano es el extremo de tierra de abajo. Por eso hago esta unión que muestro. Listo, ya uní la pata 1 a tierra. Sería lo mismo unirlo a la tierra del otro extremo, pero es un cable más largo, ¿no? Y pues es más estorboso. Ahora lo siguiente es la parte de alimentación de la 4 y la 8. Va puenteado entre sí la 4 y la 8, y cualquiera de los dos pines, ya sea la 4 o la 8, tiene que ir a BCC, que es la alimentación. Entonces lo primero que tengo que hacer es unir la 4, el pin 4, con el pin 8. Es lo que voy a hacer aquí. El pin 4 lo voy a unir de esta forma con un cable, lo voy a unir a la pata 8, y posteriormente cualquiera de los dos, ya sea la 4 o la 8, tiene que ir a la alimentación. Entonces en este caso puede ser la 4 o la 8. ¿Sí ven? Hay una conexión entre la 4 y la 8, entonces cualquiera de las dos puede ir a BCC. Yo voy a ocupar la 4 y la voy a mandar a BCC de esta forma. Entonces ya estoy alimentando mi circuito integrado, que les decía que es como para encenderlo. Lo siguiente es ver la primer potenciómetro. Dice que un extremo tiene que ir puenteado entre sí, y ese que está puenteado tiene que ir a la pata 7, y el otro extremo tiene que ir a la alimentación, o a la pata 8 o a la pata 4. Cualquiera de las tres cosas es lo mismo. Entonces voy a puentear el potenciómetro entre sí y lo voy a mandar a la pata 7. Es lo primero que voy a hacer. Entonces tengo que puentear el centro con cualquier extremo, y ese que yo puenteé tiene que ir a la pata 8, a la pata 7, y el otro extremo tiene que ir a la alimentación, donde estoy posicionado, ¿sí? Entonces puedo ocupar cualquiera de esos dos pines para poder conectarlo. Entonces lo que voy a hacer aquí es rotar mi potenciómetro para que no sea tan estorboso, y este extremo que les estoy diciendo, que estoy señalando ya en el diagrama, este extremo es el que tiene que ir a la alimentación, y ahí está. O puede ir a la 4 o al pin 8, ¿sí? Ahí es lo que les digo, puede ir a la 4, es el equivalente, o puede ir al pin 4. En este caso me queda mejor ponerlo a la alimentación. Ahora el otro extremo del potenciómetro tiene que ir a la pata 7, que es lo que voy a hacer ahora. Y el potenciómetro, cualquiera de los pines que puenteé, pues pueden ir a 7.
yo voy a ocupar este extremo, lo voy a conectar al pin 7. Ahí está, ya conecté esa parte. Ahora hay que ir con el otro potenciómetro. Entonces selecciono el potenciómetro y lo conecto en el protoboard. Lo voy a poner de este lado para que no me estorbe con los demás componentes que voy a ir poniendo. Listo, lo conecto ahí, lo pongo por esta altura más o menos, y tengo que elegir ahora un extremo del potenciómetro. Me dice que tiene que ir al pin 7. Es lo que voy a hacer. Este extremo tiene que ir al pin 7. Ahí está. El otro extremo tiene que ir puenteado entre sí, la parte en medio con el otro extremo, y cualquiera de esos dos que yo puenteé tiene que ir a la pata 6 o a la pata 2, porque van puenteadas la pata 6 con la pata 2. Entonces a mí me conviene puentear de este lado, me conviene puentear o conectar estos dos pines a la pata 6, que es lo que voy a hacer en este momento. Voy a conectarlo, este extremo, a la pata 6, lo doblo para que no estorbe y lo conecto, ahí está, a la pata 6. Listo. Ahora me falta puentear la pata 6 con la pata 2, y es lo que prosigue en este momento, la pata 6 con la pata 2. Me voy al pin 6 primero, y de ahí tengo que sacar hacia este lado para que no estorbe con mis cables, con mis alambres que ya están ahí. Lo tengo que conectar al pin 2. Ya está, ya hice esa parte del circuito. Ya nada más me falta el capacitor electrolítico a la 6 o a la 2, y de ahí a tierra. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a ver que mi capacitor electrolítico tiene una franja, y esa me dice que es la parte negativa. Y entonces y con eso ya lo puedo ubicar, ¿no? El otro extremo de nuestro capacitor tiene que ir una va a la pata negativa, la pata negativa va a tierra, y el otro extremo tiene que ir a la 6 o a la 2. Entonces aquí ando viendo dónde colocarlo para que no estorbe, y lo voy a conectar, lo voy a girar para que no haya tanto cable muy largo, ¿no? También es lo que buscamos, que no haya mucho cable, porque los cables tienden a que haya error. Entonces la parte donde está la franja del capacitor va a negativo, y el otro extremo tiene que ir a la pata 6 o a la pata 2. En este caso, si se dan cuenta, ahí está un poco complicado ponerlo en la pata 6, entonces me voy a conectarlo en la pata 2 mejor, y es lo que hago ahí, y ya lo conecté a la pata 2. Ya más nos falta el capacitor cerámico, y tiene que ir de la pata 5, del pin 5, tiene que ir a tierra. Entonces ahí escojo, selecciono el capacitor, lo puedo conectar directo ahí, pero si se dan cuenta, en este simulador pues es estorboso. Ustedes en el componente lo pueden acomodar sin tanto cable, ¿no? Como está ahí, o sea, directo del pin lo puedo sacar, o sacar un alambre. Entonces aquí lo que voy a hacer es, lo voy a conectar directo del circuito integrado para que ustedes vean cómo quedaría de forma reducida. Lo tengo que poner directo de la pata 5, un pin del capacitor tiene que ir a la pata 5, y recuerden que este tipo de capacitor no tiene polaridad, entonces puede ir de cualquier lado. Entonces lo voy a conectar ahí a la pata 5 directo, y el otro extremo tiene que ir a tierra, y es lo que voy a hacer ahí. El otro extremo lo mando a la tierra de este lado. Si se dan cuenta, pues ustedes lo podrían haber puesto en el extremo que le queda más en corto, pero en este simulador hace mucho cablerío, ¿no? Entonces ahora hay que poner nada más ya la salida, hay que visualizarla. Tenemos que conectar nuestra resistencia y nuestro diodo LED. Acuérdense que la parte positiva físicamente en el diodo es el ánodo, y es la pata más larga, es la parte positiva, y el cátodo es la pata más corta, que es la negativa. Entonces el ánodo es positivo y el cátodo va a tierra, es lo que me dice el diagrama. Este es el ánodo, va a positivo, la salida del voltaje del 555, y la pata negativa, que es el cátodo,
tiene que ir a tierra, y es lo que voy a hacer aquí. Voy a conectar ese cable, lo voy a conectar a tierra y listo, ya quedó. Entonces ya terminé de armar mi circuito. Voy a expandir esta ventana para poder visualizar. Ahora finalmente lo que hay que hacer, cuando ya armaron su circuito, lo verifican y tienen que conectar la alimentación. Recuerden que la alimentación es el negativo con el negativo. Tienen que, si no les indica cuál es cuál, tienen que agarrar un multímetro y ver cuál es la polaridad de esta pila. Y listo, conectamos positivo con positivo, negativo con negativo, y ya podemos, en este caso, en el caso físico, ya tendría que estar parpadeando nuestro LED. Puede ser que esté parpadeando o que quede permanentemente prendido. Se puede visualizar así, que queda permanentemente prendido porque la frecuencia es muy alta. Entonces hay que modificar el potenciómetro para comprobar si realmente está funcionando nuestro circuito. También la otra que les recomiendo es poner que cuando ustedes conecten, pongan su mano arriba del 555 para ver si no se calienta. Si se calienta, desconecten rápido. Entonces aquí vamos a simular. Si se dan cuenta, está parpadeando y quiere decir que está funcionando correctamente nuestro circuito. Para cambiar la frecuencia a la que parpadea nuestro 555, tenemos que utilizar los dos potenciómetros. Recuerden que variando los potenciómetros cambiamos el tiempo alto y el tiempo bajo con una fórmula que yo les pasé, y quiere decir que va a cambiar el tiempo en que dura prendido, el tiempo que dura apagado, y en total podemos cambiar la frecuencia. Se dan cuenta, estoy cambiando el valor de la resistencia y cambia la frecuencia de nuestro LED, es decir, qué tanto prende y apaga, qué tan rápido prende y apaga. ¿Sí? Entonces les decía, si queda permanentemente prendido, como en este caso, puede decir que esté bien su circuito, pero la frecuencia esté muy elevada y no le dé tiempo al LED de prenderse y de apagarse. Entonces tienen que mover el potenciómetro y ver si realmente está funcionando. Es porque esta prueba se hace porque no tenemos osciloscopio. Si tuviéramos el osciloscopio como en este simulador, tendríamos que conectar en la pata 3, en el pin 3 de nuestro 555, el pin positivo o la punta positiva de nuestro osciloscopio, como en este caso, y la negativa pues a tierra, que es el común. La parte positiva iría a la pata 3 de nuestro 555, como les muestro. Y ya podría visualizar en el osciloscopio los pulsos, la frecuencia, la amplitud y todo. Y también variando los potenciómetros deben cambiar la frecuencia, el tiempo alto y el tiempo bajo, como se muestra en esta simulación. Recuerden, si queda permanentemente prendido el LED, tienen que variar los potenciómetros para ajustar la frecuencia y que sea observable esa frecuencia con el LED. Entonces eso es todo por esta simulación. Espero que les haya quedado claro cómo hacer la simulación y más bien cómo armar el circuito, pasar del diagrama electrónico a el protoboard. La misma teoría la tienen que aplicar cuando armen a la tablilla de cobre. Esta tablilla de cobre, acuérdense que es perforada y yo les recomendé que utilizaran la tablilla que se parece mucho al potenciómetro, perdón, al protoboard. Es para que sea más fácil para ustedes armarlo o utilizar esta teoría que vimos, utilizarla para armar la fuente de voltaje en la tablilla. Pues espero que haya quedado claro. Cualquier duda que tengan me pueden mandar un mensaje desde el WhatsApp o desde Moodle o un correo electrónico. Si no hay nada más, hasta aquí queda. Nos vemos.